Tericinosaurus. Tericinosaurus significa guadaña lagarto, es un género de muy grande tericinosaurid que vivió en Asia durante el Cretáceo período en lo que ahora es la formación Nemegt alrededor hace 70 millones de años. Contiene la especie de tipo único Tericinosaurus cheloniformis. Los primeros restos de Tericinosaurus fueron encontrados en 1948 por una expedición de campo de Mongolia en el desierto de Gobi y posteriormente descrito por Evgeny Maleev en 1954. El género se conoce solo por unos pocos huesos, incluidos los gigantescos unguales manuales, huesos de garra, de los que recibe su nombre, y hallazgos adicionales que comprenden elementos de las extremidades anteriores y posteriores que se han descubierto durante los años 60 y 80. Tericinosaurus extremidades anteriores montadas del espécimen MPCD-115 en el Museo de Ciencias de la ciudad de Nagoya. Tericinosaurus era un tericinosaurio colosal que podía crecer hasta 9, 10, 30, 33 pies de largo y pesar posiblemente más de 3.000 kilogramos. Al igual que otros tericinosaurios, habría sido un navegador alto de movimiento lento y cuello largo equipado con una ramoteca, pico córneo, y un torso ancho para el procesamiento de alimentos. Las extremidades anteriores eran particularmente robustas y tenían 3 dedos que llevaban unguales que, a diferencia de otros parientes, estaban muy rígidos, alargados y solo tenían curvaturas significativas en las puntas. Tericinosaurus tenía los unguales manuales más largos conocidos de cualquier animal terrestre, alcanzando localidades fósiles del Cretácico de Mongolia. Se han recolectado fósiles de Tericinosaurus de las localidades de Alta Noul, Ermihim, Safi Nemegt en el área A, Formación Nemegt. En 1948, se llevaron a cabo varias expediciones paleontológicas de Mongolia organizadas por la Academia de Ciencias de la URSS en la Formación Nemegt del desierto de Gobi, suroeste de Mongolia, con el objetivo principal de encontrar nuevos fósiles. Las expediciones desenterraron numerosos restos fósiles de dinosaurios y tortugas de la localidad del estratotipo Nemegt, también conocida como Valle de Nemegt, pero los elementos más notables recogidos fueron 3 unguales manuales parciales, huesos de garras, de tamaño considerable. Este conjunto de unguales se encontró en una subdivisión de la localidad de Nemegt designada como Cantera V cerca del esqueleto de un gran terópodo, pero también en asociación con otros elementos, incluido un fragmento de metacarpiano y varios fragmentos de costillas. Fue etiquetado con el número de muestra PIN 551-483 y más tarde, estos fósiles fueron descritos por el paleontólogo ruso Evgeny Maleev en 1954, quien los utilizó para nombrar científicamente el nuevo género y especie tipo Tericinosaurus cheloniformis, convirtiéndose en el espécimen holotipo. El nombre genérico, Tericinosaurus, se deriva del griego, terizo, que significa guadaña, cosechar o cortar, y sauros, que significa lagarto, en referencia a los enormes unguales manuales, y el nombre específico, cheloniformis, se toma del griego, cheloni, que significa tortuga, y en latín formis, ya que se pensaba que los restos pertenecían a un reptil parecido a una tortuga. Maleev también acuñó una familia separada para este nuevo y enigmático taxón, Tericinosauridae. Dado que se sabía poco de Tericinosaurus en el momento de la descripción original, Maleev pensó que el PIN 551-483 pertenecía a una gran tortuga marina de 4,5 m, 15 pies, de largo que dependía de sus garras gigantes para cosechar algas. Un holotipo unguales PIN 551-483 en el Museo Paleontológico de Moscú. Nota dejada ungual elenco. Aunque no se entendió completamente a qué tipo general de animal pertenecían estos fósiles, en 1970 el paleontólogo ruso Anatoly Karov-Dzhensky fue uno de los primeros autores en sugerir que Tericinosaurus era un terópodo y no una tortuga. Hizo comparaciones entre Chilantasaurus y los holotipos unguales de Tericinosaurus para proponer que estos apéndices en realidad provenían de un dinosaurio carnosaurio, interpretando así a Tericinosaurus como un terópodo. Rozhdestvensky también ilustró los 3 unguales manuales holotípicos y volvió a identificar el fragmento metacarpiano como un hueso metatarsiano, y basándose en la forma inusual de los fragmentos metatarsianos y de las costillas, los enumeró como restos de saurópodos. Estas afinidades terópodas también fueron seguidas por el paleontólogo polaco Alska Osmolska y la coautora Ewa Romiewicz en 1970 durante su nombramiento y descripción de Deinocheirus, otro terópodo grande y enigmático de la formación que inicialmente se conocía a partir de brazos parciales. Al igual que Rozhdestvensky, sugirieron que era más probable que los unguales holotipo pertenecieran a un terópodo carnosaurio, en lugar de a una gran tortuga marina.
3 especímenes adicionales brazos del ejemplar MPCD-100-15 con un Guals 100-16 y 100-17 en Cosmocaix a Barcelona. Otras expediciones en la formación Nemec desenterraron más fósiles de Therizinosaurus. En 1968, antes de las declaraciones de Rozdesvensky, Osmolska y Roniewicz, se encontró la parte superior de un manual Unwal en la localidad de Alta Noul y se etiquetó como MPCD-100-17, anteriormente Imogen. En 1972, otro Unwal fragmentado, espécimen MPCD-100-16, fue descubierto en los lechos blancos superiores de la localidad de Ermigintshaf, conservando solo su porción inferior. 4-5 Durante el año 1973, un espécimen mucho más completo, más grande y articulado fue recolectado también de Ermigintshaf. Esta muestra fue etiquetada como MPCD-100-15 y consta de brazos izquierdo y derecho, incluidos los escapulocoracoides, ambos huesos del brazo superior, cúbito derecho con radio y cúbito izquierdo, 2 carpos derechos, el metacarpo derecho que incluye un dedo completo. Y unas costillas con gastralía, costillas del vientre. Como ocurre con los fósiles, algunos elementos no se conservaron del todo, como los escapulocoracoides con extremos rotos, y el brazo izquierdo es menos completo que el derecho. Todos estos especímenes fueron descritos por primera vez y referidos a Therizinosaurus por el paleontólogo Monroe Rindge en Barsvold en 1976. En esta nueva monografía, señaló que los fragmentos de costillas en MPCD-100-15 eran más delgados que los del holotipo, e identificó MPCD-100-16 y 100-17 como pertenecientes a los dígitos I y tercero, respectivamente. Barsvold tenía claro que MPCD-100-15 representaba a Therizinosaurus como el Unwal en este espécimen, que compartía el alargamiento y morfología aplanada de todos los especímenes anteriores. Concluyó que Therizinosaurus era un taxón terópodo ya que MPCD-100-15 coincidía con múltiples caracteres tegópodos. 4 Esqueleto compuesto de los restos conocidos de Therizinosaurus. También durante el año 1973, el espécimen MPCD-100-45 fue descubierto por la Expedición Paleontológica Conjunta Soviético-Mongol en la localidad de Ermigintshaf. A diferencia de los hallazgos anteriores, MPCD-100-45 está representado por un miembro posterior derecho compuesto por un fémur muy fragmentado con el extremo inferior de la tibia, astrágalo, calcáneo, tarso cuarto, un tetradácilo funcional, 4 dedos, que compromete 4 patas parciales. Metatarsianos, dedos I y tercero parcialmente conservados, y dedos segundo y cuarto casi completos. Estos restos más nuevos fueron descritos por el también paleontólogo mongol Altanger Eipele en 1982. Consideró que la derivación de Therizinosaurus y Therizinosauridae Achelonia, orden de las tortugas, era poco probable, y planteó la hipótesis de que Therizinosaurus y Segnosaurus, en el momento de esta descripción considerados como un dinosaurio terópodo, eran particularmente similares en función de su morfología escapulocoracoide respectiva, solo difiriendo talla. Perle refirió MPCD-100-45 a Therizinosaurus dado que este espécimen se encontró cerca de la ubicación de MPCD-100-15 y era virtualmente similar al pez descrito para Segnosaurus. 6 En 1990, Barsvold y Teresa Marjanska estuvieron de acuerdo con Perle en que el material de las patas traseras de Ermigintshaf que describió en 1982 era Therizinosaurio, entonces llamado Segnosaurios, dado que el metatarso era robusto y el astrágalo tenía un proceso ascendente arqueado lateralmente, extensión ósea, pero arrojó dudas con su referencia a Therizinosaurus y la identidad segnosauriana de este taxón, ya que solo se conocía de la cintura pectoral y otros elementos de las extremidades anteriores, lo que imposibilita las comparaciones directas entre los especímenes. Consideraron que este espécimen representaba a un representante de Segnosauria del Cretácico superior, pero no al Therizinosaurus. 7 Sin embargo, en 2010, la paleontóloga norteamericana Lindsay Ezano, en su gran reevaluación taxonómica de Therizinosauria, consideró que la derivación de MPCD-100-45 a Therizinosaurus probablemente se basaba en el razonamiento de que se recopiló en el mismo contexto estratigráfico, formación Nemegt, como el holotipo, y compartía la morfología robusta y de 4 dedos de otros Therizinosaurios como Segnosaurus. También excluyó el material de las costillas del holotipo, ya que Rozdesvensky lo volvió a identificar como probablemente proveniente de un dinosaurio saurópodo, y no del propio Therizinosaurus.
8 descripción tamaño de 2 especímenes, holotipo en amarillo, derecha, en comparación con un humano de 1,8 m, 5,9 pies, de altura para los estándares de Maniraptoran, Therizinosaurus obtuvo tamaños enormes, que se estima que alcanzaron de 9 a 10 m, 30 a 33 pies, de longitud con pesos pesados de 3 t, 3,000 kilogramos, a posiblemente más de 5 t, 5,000 kilogramos. 9, 10, 11 Estas dimensiones hacen que Therizinosaurus sea el terricinosaurio más grande conocido y el maniraptorano más grande conocido. Junto con el ornitomimosaurio contemporáneo de Inocheirus, era el maniraptoriforme más grande. 12 Aunque los restos del cuerpo de Therizinosaurus son relativamente incompletos, se pueden hacer inferencias sobre sus características físicas basadas en therizinosaurios más completos y relacionados. Al igual que otros miembros de su familia, Therizinosaurus tenía un cráneo proporcionalmente pequeño con una ramoteca, pico córneo, sobre su largo cuello, pasos bípedos, una gran barriga para el procesamiento del follaje, y escaso emplumado. Otros rasgos que probablemente estaban presentes en Therizinosaurus incluyen una columna vertebral fuertemente neumatizada, llena de aire, y una pelvis opistopúbica, orientada hacia atrás, de construcción robusta. 13, 14, 15 Restauración de vida En 2010, Senter y James utilizaron ecuaciones de longitud de las patas traseras para predecir la longitud total de las patas traseras en Therizinosaurus y Deinocheirus. Llegaron a la conclusión de que un Therizinosaurus promedio puede haber tenido piernas de aproximadamente 3 m, 9,8 pies, de largo. 16 Más recientemente, Maita y Lori Matuedel sugirieron que todo el cuello tendría 2,9 veces el tamaño del húmero, que era de 76 centímetros, 760 milímetros, lo que da como resultado un cuello de 2,2 m, 7,2 pies, de largo según las comparaciones con la serie de vértebras cervicales de Nansiyungosaurus. 17 La característica más distintiva de Therizinosaurus era la presencia de gigantes unguales en cada uno de los 3 dedos de sus manos. Estos eran comunes entre los therizinosaurios, pero particularmente grandes y rígidos en Therizinosaurus, y se consideran los más largos conocidos de cualquier animal terrestre. 12 Extremidad anterior diagrama del brazo derecho y omóplato, girado, del MPCD-100, 15 El brazo de Therizinosaurus cubría 2,4 m, 7,9 pies, de longitud total, húmero, radio y segundo metacarpiano con longitudes de falanges. 16 La escápula medía 67 centímetros, 670 milímetros, de largo con una lámina dorsal robusta y aplanada, una amplia apófisis acromial, extensión ósea, y una superficie ventral muy ensanchada. Cerca del borde anterior del ensanchamiento escapular y cerca de la sutura escapulocoracoidea, articulación ósea, se localizó un foramen. Probablemente funcionó como un canal para los vasos sanguíneos y los nervios cuando estaba vivo. El borde posterior de la escápula era robusto y el acromión tenía una estructura ligera, probablemente fusionado en un sistema cartilaginoso con su periferia en vida. La coracoides medía 36 centímetros, 360 milímetros, de longitud, tenía una superficie lateral ancha y convexa que formaba una concavidad ligeramente inclinada cerca de la sutura escapulocoracoidea. Esta concavidad se inclina hacia el ensanchamiento escapular. Cerca de la sutura escapulocoracoides, este borde se volvió muy delgado y posiblemente en cartílago junto con la periferia de la coracoides en vida, como el caso del borde escapular. También estaba presente un gran foramen en la coracoides. La glenoides era ancha y profunda, apuntando ligeramente hacia el lado lateral externo. Tenía bordes robustos y convexos en forma de cresta. El espesor supraglenoideo se desarrolló en forma de cresta convexa, se dividió a lo largo de la parte superior de la sutura escapulocoracoidea. La unión del músculo bíceps fue desarrollada de manera prominente por un tubérculo grande con una parte superior robusta, lo que indica músculos poderosos en la vida. 4,18,8 El húmero tenía una estructura robusta y medía 76 centímetros, 760 milímetros, de largo. Tenía un extremo superior ancho. La cresta del topectoral, inserción del músculo deltoides, era particularmente larga y gruesa, con su parte superior ubicada aproximadamente a un tercio del extremo superior. La longitud de la cresta no era menos de 2/3 de la longitud de todo el elemento óseo. El extremo inferior del húmero estaba muy expandido y ensanchado. Los cóndilos se desarrollaron en el lado anterior de la expansión inferior, mientras que los epicóndilos eran muy anchos y se proyectaban sobre los límites de las áreas articulares.
El cúbito medía 62,02 centímetros, 620,2 milímetros, y la mayor parte de su longitud estaba ocupada por su eje recto. El proceso cubital fue muy amplio. El área articular superior se dividió en lados laterales internos y externos. El lado lateral tenía un borde de forma triangular y era ligeramente cóncavo. Estaba limitado en una vista superior por la depresión para la articulación superior del radio. El lado interior formaba una depresión de forma semilunar que cubría el cóndilo del húmero en forma de luna. El radio fue 55,04 centímetros, 550,4 milímetros, de largo y ligeramente curvadas S. Su extremo superior estaba aplanado en sentido lateral, muy ancho, y el extremo distal era muy robusto. 4.18.8 Diagrama esquelético con los unguales conocidos de Therizinosaurus. El primer hueso del carpo inferior medía 8,23 centímetros, 82,3 milímetros, de alto y 8,53 centímetros, 85,3 milímetros, de ancho y tenía dos superficies de articulación en su extremo inferior. La superficie superior de este carpo estaba dividida por una amplia depresión que formaba la articulación del carpo. En su lado interno presentaba un contorno triangular que se adhería a la superficie superior del metacarpiano y, ocupando un poco menos que el lado lateral, que se articula con el metacarpiano segundo. Estas áreas estaban separadas por una proyección ósea oblicua. El segundo carpo inferior era más pequeño que el primero, midiendo 5,6 centímetros, 56 milímetros, de alto y 5,93 centímetros, 59,3 milímetros, de ancho. Su superficie inferior estaba aplanada y la superficie articular del carpo se extendía desde el primer carpo hasta el segundo carpo sobre la articulación de los dos huesos. 4.18.8 El metacarpiano I tenía 14,55 centímetros, 145,5 milímetros, de largo y en comparación con los demás era más robusto. Su lado lateral era amplio, especialmente en la zona más alta. El borde interior era delgado y estrecho. La articulación superior se configuró en tres partes. La superficie articular inferior era algo asimétrica y doblada hacia el interior desde la izquierda, junto con una abertura amplia y profunda. La longitud total de este metacarpiano era mayor que 2/3 de la longitud del metacarpiano tercero, que puede haber sido un rasgo único de Therizinosaurus. El metacarpiano segundo medía 28,68 centímetros, 286,8 milímetros, de longitud y era el metacarpiano más alargado y robusto. Tenía una articulación superior inclinada, cuadrada y aplanada. La articulación en la parte inferior de la cabeza tenía cóndilos muy simétricos, estando dividida por una depresión amplia y profunda. Las aberturas de conexión laterales estaban poco desarrolladas. El metacarpiano tercero cubría 16 centímetros, 191,6 milímetros, de longitud y tenía un eje muy delgado en comparación con los otros metacarpianos. Su articulación superior se dividió en tres partes. La cabeza articular inferior era asimétrica con aberturas amplias y profundas. Como en el metacarpiano segundo, las aberturas de conexión laterales estaban poco desarrolladas. 4.18.8 Solo se conoce el segundo dígito de la manus en Therizinosaurus. Constaba de dos falanges y un gran ungual. La primera y la segunda falanges eran algo iguales en forma y longitud, 14,17 centímetros, 141,7 milímetros, y 14,38 centímetros, 143,8 milímetros, respectivamente, y compartían la estructura robusta y robusta. Las facetas articulares superiores eran muy simétricas y tenían una cresta, particularmente más alta en la primera falange. El borde superior de esta cresta era muy puntiagudo y grueso. Probablemente sirvió como sitio para la unión de los tendones extensores en la vida. Las cabezas inferiores eran casi simétricas, pero la depresión central era considerablemente más ancha y profunda en la primera falange. Los unguales manuales de Therizinosaurus eran especialmente enormes y largos, se estima que cubrían aproximadamente 52 centímetros, 520 milímetros, de longitud. A diferencia de otros therizinosaurios, eran muy rectos, de lado a lado aplanados y tenían curvaturas agudas solo en las puntas, una característica única de Therizinosaurus. El tubérculo inferior, donde los tendones flexores se unían al ungual, era grueso y robusto, lo que indica una gran almohadilla en vida. La superficie de articulación que conectaba la falange anterior era ligeramente cóncava y estaba dividida en dos por una cresta central.
4.18 8 Miembro trasero diagrama etiquetado de la muestra de pez referida MPCD 100, 45 Therizinosaurus tenía una tibia bastante robusta que era muy ancha en su extremo inferior. El metatarso era robusto y corto, casi parecido a un sauropodomorfo, y estaba compuesto por 5 metatarsianos. Los primeros 4 eran funcionales y terminaban en dígitos que soportaban peso, por lo que tenían una condición de tetradáctilo, 4 dedos. El último o quinto metatarsiano era un hueso muy reducido ubicado en el lado lateral del metatarso y no tenía importancia funcional. A diferencia de la mayoría de los otros grupos de terópodos, el primer dedo del pedal era, aunque más corto que los demás, funcional y soportaba peso. El segundo y el tercero eran igualmente largos, mientras que el cuarto era más pequeño y algo más delgado. Los pedales unguales estaban aplastados de lado a lado y probablemente afilados. La morfología de los pies de Therizinosaurus y otros therizinosaurios fue única, ya que la fórmula general del terópodo incluye pies de tridáctilo, 3 dedos, en los que el primer dedo se redujo a un rocío y se mantuvo fuera del suelo. 6.15 Clasificación Restauración cuadrúpeda anticuada, similar a un sauropodomorfo de Helicosaurus maleef. Originalmente clasificó a Therizinosaurus como una tortuga marina gigante y el género fue asignado por Maleef a un Therizinosauridae separado dado lo enigmático que era el espécimen. Los fósiles permanecieron con incertidumbre entre la comunidad científica, sin embargo, en 1970 Rozdestvensky fue uno de los primeros paleontólogos en sugerir que Therizinosaurus era en realidad un dinosaurio terópodo en lugar de una tortuga. También sugirió que las supuestas costillas del holotipo probablemente eran de un dinosaurio diferente, posiblemente algún sauropodomorfo. En 1976 Barsbold concluyó que Therizinosaurus era un terópodo porque MPCD 115 coincidía con numerosos caracteres terópodos y Therizinosauridae con Deinocheiridae probablemente eran sinónimos. Con el descubrimiento y descripción de Segnosaurus, en 1979 Perle nombró a una nueva familia de dinosaurios, Segnosauridae. Tentativamente colocó a la familia dentro de Theropoda dadas las similitudes de la mandíbula y la dentición con otros miembros. Un año después, el nuevo género Helicosaurus fue nombrado por Barsbold y Perle en 1980. Llamaron a un nuevo infraorden llamado Segnosauria, compuesto por Helicosaurus y Segnosaurus. También notaron que, si bien eran aberrantes y tenían pieles parecidas a las de los ornitisquios, los segnosaurios presentaban rasgos similares a otros terópodos. Con el descubrimiento de la pata trasera referida a Therizinosaurus en 1982 por Perle, concluyó que Segnosaurus era muy similar a este último basado en la morfología de la pez y posiblemente pertenecían a un solo grupo, si no al mismo. En 1983, Barsbold nombró un nuevo género de Segnosaurio Enigmosaurus. Analizó la pelvis de este nuevo género y señaló que los segnosauridos eran tan diferentes de otros terópodos que podrían estar fuera del grupo o representar un linaje diferente de dinosaurios terópodos. Más tarde, ese mismo año, intensificó la exclusión de los segnosaurios de ser terópodos al señalar que sus pieles se parecían a las de los dinosaurios saurópodos. Esqueleto montado de Alxasaurus en el Museo Royal Tyrrell. Alxasaurus ayudó a resolver aspectos importantes sobre las afinidades de los enigmáticos therizinosaurios. En consecuencia, la asignación de segnosaurios comenzó a desplazarse hacia los sauropodomorfos. En 1984, Gregory S. Paul afirmó que los segnosaurios, en lugar de ser terópodos aberrantes, eran de hecho sauropodomorfos que lograron permanecer con éxito en el período Cretácico. Basó esta idea en rasgos anatómicos como el cráneo y una configuración similar del pie. Mantuvo su posición en 1988, colocando el Segnosauria en el ahora obsoleto Phytodinosauria, y fue uno de los primeros en sugerir una asignación de segnosaurio para el enigmático Therizinosaurus. Otros paleontólogos prominentes como Jacques Gautier o Paul Sereno apoyaron esta visión. En 1990, Barsbold y Teresa Marjanska estuvieron de acuerdo en que el material de las patas traseras de Ermiginsath referido a Therizinosaurus en 1982 era segnosauriano ya que coincidía con varios rasgos, pero consideraba poco probable que perteneciera al género y especie ya que no había material superpuesto entre muestras. Barsbold y Marjanska también estuvieron en desacuerdo con los investigadores anteriores que clasificaron a Deinocheirus como un segnosaurio. En el mismo año, David B. Norman consideró que Therizinosaurus era un terópodo de clasificación incierta.
26 impresiones de plumas del holotipo de Beipiaosaurus. Sin embargo, con el descubrimiento inesperado y la descripción de Alxasaurus en 1993, los paleontólogos Dale Russell y Don Finning cuestionaron las afinidades sauropodomorfos ampliamente aceptadas de los segnosaurios. Este nuevo género era mucho más completo que cualquier otro segnosaurio y múltiples características anatómicas indicaban que estaba relacionado con Therizinosaurus. Con esto, identificaron a los Therizinosauridae junto con los Segnosauridae como el mismo grupo, teniendo el nombre anterior prioridad taxonómica. Debido a algunos caracteres primitivos presentes en Alxasaurus, se acuñó un nuevo rango taxonómico, el Therizinosauridae, que contiene este nuevo taxón y el Therizinosauridae. Toda esta nueva información proporcionó datos sobre las afinidades de los Therizinosauridae recién nombrados. Por último, Russell y Don concluyeron que estos animales eran terópodos reales con características inusualmente aberrantes. 27 En 1994, Clark y sus colegas redescribieron el cráneo muy completo de Helicosaurus, y esta vez se encontraron aún más rasgos de terópodos. También validaron la sinonimia de Segnosauridae con Therizinosauridae y consideraron a los Therizinosauridae como dinosaurios maniraptoranos. 28 En 1997, Russell acuñó el infraorden Therizinosauridae para contener a todos los segnosaurios. Este nuevo infraorden estaba compuesto por Therizinosauridae y los Therizinosauridae más avanzados. En consecuencia, Segnosauria se convirtió en sinónimo de Therizinosauridae. 29 Aunque persistieron algunas incertidumbres, Xu Xin y sus colegas describieron en 1999 un Therizinosauridae pequeño y emplumado de China, el nuevo género Beipiaosaurus. Definitivamente confirmó la ubicación de los therizinosaurios entre los terópodos y también su lugar taxonómico en Coelurosauria. Este descubrimiento también indicó que las plumas estaban muy distribuidas entre los dinosaurios terópodos. 30 En 2010, Lindsay Zano revisó la taxonomía de los therizinosaurios con gran detalle. Encontró que muchas partes del holotipo del terrizinosaurio y los especímenes referidos se perdieron o dañaron, y los especímenes dispersos sin elementos superpuestos eran desventajas al concluir las relaciones de los miembros. Zano aceptó la remisión del espécimen IGN 145 a Therizinosaurus ya que coincide con múltiples rasgos de terrizinosaurio, pero decidió no incluir el espécimen en su análisis taxonómico debido a la falta de restos comparativos de las extremidades anteriores. También excluyó las supuestas costillas que estaban presentes en el holotipo, ya que probablemente provenían de un animal diferente y no de Therizinosaurus. 8 En 2019, Hartman y sus colegas también realizaron un gran análisis filogenético de Therizinosauridae basado en los caracteres proporcionados por Zano en su revisión. Encontraron resultados similares a Zano con respecto a la familia Therizinosauridae, pero esta vez con la inclusión de más taxones y especímenes. El cladograma a continuación muestra la ubicación de Therizinosaurus dentro de Therizinosauridae según Hartman y sus colegas en 2019. 31 reconstrucciones esqueléticas de varios géneros de therizinosaurios, no a escala. Therizinosaurus en la parte superior izquierda. Alimentación. Restauración de la vida de Eliansaurus en una posición sentada. Therizinosaurus puede haberse sentado sobre su pelvis durante la alimentación. En 1993, Dale A. Russell y Donald E. Russell analizaron Therizinosaurus y Chalicotherium. Las especies tratadas en este estudio ahora se consideran Anisoron 32 y observaron similitudes en sus respectivos planes corporales, a pesar de que forman parte de diferentes grupos. Ambos géneros tenían brazos grandes, bien desarrollados y relativamente fuertes. La cintura pélvica era robusta y adecuada para un comportamiento sentado. Y la estructura de las patas traseras, particularmente el pie, era robusta y acortada. Consideraron que estas adaptaciones representan un ejemplo de evolución convergente, una condición en la que los organismos desarrollan rasgos similares sin estar necesariamente relacionados, entre los géneros extintos de mamíferos y dinosaurios. Además, este plan corporal es algo exhibido por los gorilas de hoy en día. Debido a que se sabe que los animales con este tipo de plan corporal representan a los herbívoros, los autores sugirieron este estilo de vida para Therizinosaurus. Russell y Russell reconstruyeron el comportamiento de alimentación del Therizinosaurus como si pudiera sentarse mientras consumía follaje de grandes arbustos y árboles. El material vegetal se habría cosechado con las manos y esta acción probablemente se vio favorecida por su cuello alargado que impedía el uso de grandes cantidades de fuerza y esfuerzo. Como sus brazos eran lo suficientemente largos como para haber tocado el suelo durante ciertas posturas, podrían haber ayudado al dinosaurio a levantarse de una posición boca abajo.
Si navegaba en una postura bípeda, Therizinosaurus pudo haber podido alcanzar una vegetación aún más alta sostenida por sus patas cortas y robustas. Mientras que Chalicotherium era más adecuado para enganchar ramas, Therizinosaurus era mejor para empujar grandes grupos de follaje debido a sus largas garras. También es posible que Therizinosaurus fuera menos capaz de una gran precisión en sus movimientos que Chalicotherium, debido a que este último tenía capacidades cerebrales, dentales y musculares más desarrolladas. 33 Antonio R. Fiorillo y sus colegas en 2018 sugirieron que Therizinosaurus tenía una fuerza de mordida reducida que podría haber sido útil para cultivar vegetación o buscar alimento, basándose en therizinosaurios relativos como Helicosaurus y Segnosaurus. A medida que la fuerza de mordida comenzó a disminuir de therizinosaurios primitivos a derivados, Therizinosaurus, siendo un miembro derivado, habría estado sujeto a esta relación evolutiva. 34 Función de brazos y garras vista lateral de los unguales en los especímenes MPCD 100, 15, 100, 16 y 100, 17. Therizinosaurus pudo haber usado sus garras para agarrar el follaje cuando Malleev lo describió por primera vez en 1954, consideró que las garras inusualmente grandes se usaban para cosechar algas. Sin embargo, esto se basa en la suposición de una tortuga marina gigante. En 1970, Rozdestvensky volvió a examinar las garras y sugirió una posible función especializada en la apertura de termiteros o una dieta frugívora. Barsbold en 1976 sugirió que las inusuales garras de Therizinosaurus podrían haber sido empleadas para empalar o excavar terrenos sueltos, sin embargo, señaló su notoria fragilidad al impactar. En 1995, Lev Anesov sugirió que las garras alargadas se usaban para defenderse de los depredadores y que los juveniles podrían haber usado sus garras para la locomoción arbórea, de manera similar a los perezosos o polluelos o apsin de hoy en día. 35 En 2014, Lautenschlager probó la función de varias garras de mano de Therizinosaurio, incluido el Therizinosaurus, a través de simulaciones digitales. Se simularon 3 escenarios funcionales diferentes para cada morfología de garra con una fuerza de 400 N aplicada en cada escenario: rascado/excavación, enganchar y tirar, y piercing. Aunque las robustas garras de Alxasaurus dieron como resultado magnitudes de baja tensión, la tensión fue mayor con la curvatura y elongación de las garras en Falcarius, Notromichus y Therizinosaurus. Algunas de las mayores magnitudes de tensión, deformación y deformación se obtuvieron en el escenario de raspado/excavación, el escenario de gancho y tracción, en contraste, resultó en magnitudes más bajas, y se encontraron menores en el escenario de perforación. Particularmente, el estrés general fue más pronunciado en las garras inusuales de Therizinosaurus, que pueden representar un caso excepcional de especialización en elongación. Lautenschlager notó que las garras más fuertemente curvadas y alargadas de algunos taxones de Therizinosaurios eran pobremente funcionales en forma de rascar/excavar, lo que indica que esta es la función más improbable. Aunque se ha informado de un comportamiento fosorial, excavación, en varias especies de dinosaurios, el gran tamaño corporal descarta en gran medida la posibilidad de excavar madrigueras en los Therizinosaurios. Sin embargo, una acción de excavación general se abría más de 50 centímetros, 500 milímetros, de longitud. Sus extremidades posteriores terminaron en 4 dedos funcionalmente de soporte de peso, que difieren de otros grupos terópodos en la que el primer dedo del pie se reduce a un deutlau y también se asemejan a las no relacionadas sauropodomorfos. Fue uno de los últimos y más grandes representantes de su grupo único, el Therizinosauria, antes conocido como Segnosauria. Los segnosaurios. Durante y después de su descripción original en 1954, Therizinosaurus tuvo relaciones bastante complejas debido a la falta de especímenes completos y parientes en ese momento. Malleev pensó que los restos de Therizinosaurus pertenecían a un gran reptil parecido a una tortuga, y también nombró una familia separada para el género, Therizinosauridae. Más tarde, con el descubrimiento de parientes más completos, se pensó que Therizinosaurus y sus parientes representaban algún tipo de sauropodomorfos del Cretácico tardío o ornitisquios de transición, aunque en algún momento se sugirió que podría haber sido un terópodo. Después de años de debate taxonómico, sin embargo, ahora se ubican en uno de los principales clados de dinosaurios, Theropoda, específicamente como Maniraptorans. Therizinosaurus se recupera ampliamente dentro de Therizinosauridae según la mayoría de los análisis.
La anatomía inusual de brazos y cuerpo, extrapolada después de parientes, de Therizinosaurus se ha citado como un ejemplo de evolución convergente con calicoterinas y otros mamíferos principalmente herbívoros, lo que sugiere hábitos de alimentación similares. Las garras de mano alargadas de Therizinosaurus eran más útiles para tirar de la vegetación a su alcance en lugar de usarse para un ataque activo o defensa debido a su fragilidad. Sin embargo, pueden haber tenido algún papel de intimidación. Sus brazos también eran particularmente resistentes al estrés, lo que sugiere un uso robusto de estas extremidades. Therizinosaurus era un animal muy alto, probablemente teniendo una competencia reducida por el follaje en su hábitat, y superando a depredadores como Tarbosaurus.